Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con un nuevo episodio. Solamente que les comento lo siguiente. Voy a estrenar una nueva sección al interior del podcast, pues me he dado cuenta que en realidad como que estos episodios que he estado subiendo se tratan más bien, digamos, como de ciertas dudas, ciertas preguntas o preocupaciones que yo tengo, donde intento desarrollarlas posicionado filosóficamente, pero pues creo que también podríamos tener como esta otra sección dedicada al interior del podcast a explicar como que ciertos conceptos o ciertas ideas de diferentes autores, pues venidos de la filosofía. Pues más o menos como sucede, digamos, como en TikTok, que de pronto como que explico algo de la filosofía, solamente que ahí lo hago en 1 minuto o en 3 minutos, y aquí me gustaría hacerlo quizá no sometido a este tiempo, pero tampoco queriendo que estos episodios duren más de media hora o media hora como justamente duran los otros episodios del podcast. Así que podríamos pensar esto como una nueva sección al interior de este programa, y que me gustaría entonces obviamente como subir estos el día martes y quizás subir los otros el día jueves. Tengo que irme acomodando también un poco con mis tiempos para que todo esto sea posible, pero pues bueno, vamos a ver qué tal funciona este experimento, que obviamente no tiene nombre, pero pues vamos a ponerle que es algo así como filosofía pop explicando cosas de momento, ¿no? En este primer episodio me gustaría comenzar conversando y platicando y desarrollando un poco estas ideas, una idea que hace mucho tiempo planteó Freud y que tiene que ver con algo que él denominó las tres heridas narcisistas. Según Freud, el hombre, el ser humano, ha tenido o ha sufrido tres heridas narcisistas a lo largo de toda la historia. Es decir, el hombre ha atravesado como tres momentos históricos en los cuales ha tenido, por decirlo de alguna manera, como una herida de corte ontológico. Hay algo que se fractura y entonces hay como ciertos cambios de paradigma que terminan por por vulnerar la manera en la que el ser humano se comprendía. Según Freud, y claro, de este tercer punto que vamos a decir es del que podemos quizá ponerlo más en tela de juicio, pero bueno, según Freud, estas tres heridas narcisistas que el hombre ha sufrido a lo largo de toda la historia, tiene que ver la uno con el hecho de que Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo. Dos, con Darwin cuando descubre la teoría de la evolución de las especies, es decir, no hay creacionismo, no es como que de la noche a la mañana comenzó a existir el ser humano porque Dios lo creó y pum, y chasqueó los dedos y de pronto ahí estaban Adán y Eva. Esto no es así, sino que más bien ha habido un largo proceso evolutivo que se ha ido desempeñando a lo largo de la historia, han sucedido diferentes factores que nos han llevado a que el ser humano estemos dispuestos de la manera en la que lo estamos hoy en día. Pero no aparecimos de la nada, sino que más bien hemos ido evolucionando a razón de diferentes cosas que se nos han presentado en nuestro contexto en diferentes momentos históricos, y obviamente esta evolución nos ha costado muchísimos años. No es instantánea, por decirlo de una manera, ¿no? Y la tercera herida narcisista, según Freud, es una descubierta por él mismo y tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente, puesto que según Freud durante muchísimos años pensábamos o se creía que todos tomábamos como estas decisiones de manera consciente, pero justamente Freud descubre esta otra figura que opera, que es el inconsciente y que de alguna u otra manera está operando ahí sin que nos demos cuenta, y desde ahí se toman diferentes decisiones eh, cotidianamente, ¿no? Entonces, pues, por así decirlo, el que gobierna en casa no es esta estructura consciente de nuestra cabeza, de nuestro intelecto, sino que más bien es esta otra estructura que es inconsciente y que está capturada, digamos, como por diferentes traumas, por diferentes síntomas, por diferentes deseos, ¿no? Y que desde ahí justamente respondemos y tomamos decisiones. De todas estas,
y que vamos, me parece, digamos, como interesante mencionarlos como heridas narcisistas que el hombre ha sufrido, lo vuelvo a decir, porque tiene que ver con ciertos cambios de paradigma que se habían efectuado. Entonces podemos pensarlo de esta manera. Durante mucho tiempo, la gente al interior del pensamiento cristiano católico pensaban creían justamente como en el creacionismo, en el hecho de que de pronto el ser humano comenzó a existir de la nada, puesto que Dios así lo decretó, lo dijo, pues lo anunció. Y de pronto, pues, se comienzan a presentar pruebas que justamente van en contra de esta idea y se nos demuestra que más bien provenimos, digamos, como de otras especies. Venimos de primates que de alguna manera han logrado evolucionar, que de pronto pudieron caminar derechos, directamente en dos piernas, y que bueno, llegamos a ser lo que somos hoy en día. Esto es un cambio de paradigma y habría que imaginar la dificultad que tienen las personas en el momento histórico cuando alguien llega y refuta esta creencia que había estado sólida durante muchísimo tiempo. Claro, podemos pensar que mucha gente no le hizo caso o que sigue sin hacerle caso, pues porque justamente prefieren quedarse con su creencia, aun cuando tengan datos que les demuestren que la realidad funciona de otra manera, aunque les den pruebas. Pero para la gente que sí hizo caso, digamos, de estas pruebas, pues obviamente aún así fue duro, o es duro, digamos, porque al final de cuentas es dejar todas las creencias atrás, romperlas, deshacerte de ellas, y no es que sea algo sencillo. Y quizá esto lo podemos visualizar incluso mejor desde esta primera herida narcisista que plantea Freud, que tiene que ver con Copérnico. Pensémoslo de esta manera. Durante miles de años, eh, había habitado en el ser humano esta creencia de que la Tierra era el centro del universo. El Sol y todos los demás planetas y demás astros giraban alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque Dios es demasiado bueno. Y como Dios es demasiado bueno, nos crea, pero además nos deja posicionados en el centro del universo. De alguna manera es como una guarida cósmica. Yo volteo a ver al cielo estrellado en las noches y claro que me puedo maravillar, porque es como decir, wow, mira toda esta creación de Dios. Y yo estoy en esta guarida cósmica que es la Tierra y que es el centro del universo. Es un lugar privilegiado, somos el ombligo del universo, por así decirlo. Pero de pronto llega Copérnico. Y Copérnico lo que nos dice es, hey, la Tierra no es el centro del universo y no es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Más bien, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero esto no es lo más importante que nos da Copérnico. Lo más importante de Copérnico es que termina por descentralizar el espacio. Es decir, no solamente es que nos diga, hey, en realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol, sino que con esto también nos dice que en realidad allá afuera, en el espacio, no tiene sentido hablar acerca de un centro. ¿Por qué? Pues porque el espacio es infinito. Y si es infinito y además está expandiendo continuamente, ¿cuál es el centro? No tiene caso hablar con estas categorías allá afuera o con relación al espacio. Es decir, con relación al espacio, no tiene sentido hablar acerca de arriba, abajo, de la izquierda y a la derecha. Todo, por así decirlo, se vuelve un no lugar. Entonces, con esto es a lo que nos referimos con que Copérnico termina por descentralizar el espacio. Entonces, habría que pensar la magnitud de esto que genera Copérnico en este momento histórico. Llega y nos patea todas las creencias que tenemos, nos destruye esta idea, este paradigma de que habitamos una guarida cósmica con relación al universo. Nos dice, hey, la Tierra no es el centro, la Tierra gira alrededor del Sol y no solo eso, no hay un centro en el universo. Entonces, por eso es que es una herida de corte narcisista y que yo lo nombro como una herida de corte ontológico. Porque claro que con este tipo de descubrimiento, al ejercerse este cambio de paradigma que obviamente lleva tiempo que se efectúe realmente, pues habría que imaginar todo lo que siente anímicamente el ser humano. Cómo de alguna manera es como decir, ¿cómo?
pero si Dios me creó, ¿cómo es que estoy realmente en un no lugar? ¿Cómo es que no estoy en el centro del universo? Entonces, ¿dónde estoy con relación al universo? ¿Por qué si Dios me creó, me deja en este lugar que es, por así decirlo, la intemperie, ¿no? Es un cambio de paradigma. Y como decía, claro que a la gente le cuesta muchísimo trabajo en este momento histórico en el que llega Copérnico entender esta idea y jalar con Copérnico. Pero también habría que decirlo, no es sencillo. Si a nosotros llegáramos hoy en día y nos hicieran un cambio de paradigma así de radical con relación a las creencias que tenemos, probablemente no sabríamos qué hacer, por más que tenemos ciencia, un chingo de conocimiento, no sabríamos qué hacer. Pero pues bueno, estas son las tres heridas narcisistas que el ser humano ha sufrido a lo largo de la historia, según Freud. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos el próximo episodio de Filosofía Pop. Saludos, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche.